Un secreto enterrado bajo la selva. En lo profundo de la selva de Chiapas, métrica y feroz, yace la ciudadela de Toniná, una joya arqueológica que durante siglos permaneció dormida bajo capas de vegetación, tierra y tiempo. Aquí, entre sus estructuras piramidales, corredores angostos y muros tallados, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento perturbador: decenas de cráneos humanos enterrados en formaciones rituales, con signos evidentes de tortura, mandíbulas dislocadas, marcas de cortes precisos, huesos rotos y quemaduras que hablaban de una práctica sistemática. Algunos restos eran de adultos, guerreros posiblemente capturados. Otros, espantosamente, pertenecían a niños. Este hallazgo no fue una excepción. Fue un eco. Un grito silencioso que revelaba la otra cara de una civilización admirable por su ciencia, arte y arquitectura, pero también marcada por el derramamiento de sangre, el control mediante el miedo y una visión del mundo donde el dolor era sagrado. La sangre que movía el cosmos. Para los mayas, la sangre no era simplemente un fluido vital. Era el sustento del universo. Su cosmovisión, compleja y profundamente espiritual, sostenía que los dioses habían creado el mundo tras múltiples intentos fallidos, y que los humanos debían pagar constantemente el favor de existir. Los sacrificios eran vistos como una transacción. Cada gota de sangre era un pago al equilibrio cósmico. La tierra, el sol, la lluvia y el tiempo mismo dependían del cumplimiento de estos rituales. La sangre, en este contexto, no era un fin, sino un medio para la continuidad de la existencia. Los métodos eran brutales. Extracción de corazones en lo alto de los templos. Decapitaciones ceremoniales con cuchillos de obsidiana. Niños arrojados vivos a cenotes sagrados. Autolesiones por parte de sacerdotes y nobles, quienes se perforaban los órganos sexuales o la lengua para ofrecer su propia sangre. Estas prácticas se realizaban frente al pueblo, acompañadas de música, danza, incienso y ayuno. No era crueldad vacía. Era la manifestación de una verdad compartida: la sangre garantizaba el amanecer. En Chichén Itzá, el cenote sagrado se convirtió en una fosa de ofrendas humanas. En Palenque, los jeroglifos detallan sacrificios masivos tras eclipses solares. En Toniná, los muros revelan la ejecución ritual de un rey enemigo, ofrecido al dios de la guerra. Pero también había una función social y política. El sacrificio infundía temor, reforzaba la autoridad divina del gobernante y recordaba a todos que el orden sagrado dependía del sufrimiento. El conflicto como ritual, la muerte como mensaje. Las ciudades-estado mayas eran independientes, pero profundamente interconectadas por redes diplomáticas, alianzas matrimoniales y, sobre todo, guerras. Estas guerras no eran simples enfrentamientos por tierras o recursos, eran conflictos rituales, cargados de simbolismo. Las batallas se planeaban según el calendario sagrado. Las fechas de combate estaban alineadas con eventos astronómicos, y los cautivos eran seleccionados con cuidado para asegurar su valor ritual. No se buscaba tanto destruir al enemigo como capturarlo y sacrificarlo en eventos públicos. En Tikal, los registros muestran conflictos cíclicos con Calakmul, con tomas de rehenes que eran desmembrados en lo alto del templo. En Copán, el rey 18 Conejo fue capturado por Quiriguá. Fue decapitado tras un proceso ritual que duró días. Su cabeza, colocada en la plaza central, se convirtió en un emblema de dominación. Las ciudades caías eran despojadas de sus ídolos, sus linajes sagrados ejecutados, sus templos profanados. El fuego era usado no solo como arma, sino como purificación. Estas guerras generaron una espiral de violencia institucionalizada. Con el tiempo, las ciudades se volvieron fortalezas, con murallas, zanjas y torres. La seguridad se volvió más importante que el comercio, la fe que el consenso, el terror que la justicia. Cuando los dioses dejaron de hablar. Para el siglo IX después de Cristo, muchas de las grandes urbes mayas comenzaron a colapsar. Las pirámides fueron abandonadas. Las plazas quedaron vacías. El silencio se apoderó de la selva. Durante mucho tiempo se culpó a factores ambientales, sequías prolongadas, agotamiento del suelo, sobrepoblación. Pero los estudios recientes revelan otra verdad: el colapso fue interno, gradual y autodestructivo. Las guerras constantes habían destrozado las redes agrícolas. Las exigencias religiosas eran cada vez más extremas. La población ya no creía que los sacrificios trajeran lluvia. Los reyes dioses, antaño venerados, se volvieron figuras grotescas, incapaces de explicar el sufrimiento cotidiano. En ciudades como Dos Pilas, Aguateca y Copán, las excavaciones muestran huellas de abandono apresurado, utensilios dejados en cocinas, murales inconclusos, esculturas rotas. La población simplemente se fue. Los templos, antaño centros del cosmos, se cubrieron de musgo. Los caminos sagrados se borraron con la lluvia. Las voces divinas dejaron de hablar. Los mayas siguen vivos.
A pesar del colapso, los mayas no desaparecieron. No fueron aniquilados, sino transformados. Hoy, más de 7 millones de personas se identifican como mayas. Hablan sus lenguas ancestrales, como el quiché, el mam, el tzotzil o el yucateco. Conservan tradiciones orales, rituales agrarios y sistemas de medicina ancestral. Durante la conquista española, muchos pueblos mayas resistieron ferozmente. En el siglo XVII, la región de los Itzáes en Petén fue una de las últimas en caer ante el poder colonial. Incluso bajo la imposición cristiana, muchas prácticas se sincretizaron, mezclando santos con antiguos dioses, procesiones con danzas solares. En la actualidad, los pueblos mayas siguen luchando. Defienden su territorio de la minera, del turismo masivo y del olvido. Llevan en la sangre la memoria de sus ancestros, pero también la dignidad de quienes sobrevivieron al colapso. La advertencia de las ruinas. Las ruinas mayas fascinan al mundo moderno. Sus templos imponentes, sus observatorios astronómicos, su escritura jeroglífica. Pero hay una lección que rara vez se escucha entre las piedras: ninguna civilización es invencible. La historia de los mayas es una advertencia poderosa sobre los límites del poder absoluto, el fanatismo religioso y la desconexión entre gobernantes y pueblo. Nos recuerda que el exceso, la violencia ritualizada y la arrogancia ideológica pueden destruir incluso a los pueblos más sabios. Hoy, mientras la selva lentamente reclama lo que una vez fue suyo, las piedras siguen allí, esperando que alguien escuche su mensaje. ¿Estamos nosotros preparados para escuchar?